Hola a los estudiantes de ciclo 10 y 11. Hoy vamos a hablar del género dramático. En la literatura existen tres grandes géneros. Está el género narrativo, está el género lírico y está el género dramático. En el género narrativo pues es todo lo que se narra, ¿cierto? Los cuentos, novelas, crónicas. Eh, en el género lírico pues está la poesía, en otros casos la música. Pero en el género dramático ya hay otro tipo de subgéneros. Digamos que en ese género hay unos subgéneros que es el teatro, está la ópera, bueno. En fin, nosotros en este momento vamos a enfocarnos en el género dramático, específicamente en el teatro, ¿cierto? Vamos a hablar un poco acerca de lo que es el teatro y vamos a recordar un poco lo que es leer a Romeo y Julieta, lo que es leer a Hamlet. Estas obras, estos libros, si analizamos bien su estructura, vean que la estructura está organizada como si fuera un libreto, porque realmente Shakespeare en el momento de escribirlo, él lo pensó más bien como para un teatro, para que fuera representado en un teatro. Eh, entonces, pues hay libros que tienen mucho esa estructura porque fueron pensados para representarse en el teatro, para hacer teatro con esos textos. El teatro en realidad es una actividad como muy primigenia. En muchas culturas indígenas hay algo del teatro, porque el teatro se crea en el momento, empieza a ser teatro cuando la persona comienza a representar o cuando empieza a imitar. Entonces, en las culturas indígenas se ve mucho las representaciones, se ve mucho, por ejemplo, las máscaras, esos cantos que tienen, cuando empiezan a invocar, cuando con sus danzas y demás comienzan a representar ciertos hechos, empiezan a contar ciertas historias. Eso forma parte del teatro. Eso de por sí ya es teatro. Con el tiempo, esos rituales o esas ceremonias ya van perdiendo ese carácter sagrado y se ve, bueno, ya se empieza a utilizar de manera distinta, ¿cierto? Ya se ve más como algo que forma parte de la cultura, como un día para celebrar a medida que va pasando el tiempo. El teatro puede ser de expresión oral o puede ser de expresión escrita. Eh, el teatro occidental lo retomó del teatro griego. ¿Por qué razón? Porque el teatro, como lo conocemos, nace del culto a Dionisio en la mitología griega. En los griegos, ellos realizaban una cantidad de cultos y de ceremonias al dios Dionisio, quien era uno de los dioses del Olimpo, y era el dios del vino y de la fertilidad. Entonces, los griegos le rendían culto a este dios y de ahí empieza a crearse lo que es el teatro. Luego, en esta diapositiva estamos viendo tres momentos en la historia: la Edad Media, Renacimiento y el Barroco. El Renacimiento fue un momento en la historia bastante importante. Surgió en los siglos XV y XVI, primero en Italia y después en toda Europa, y ahí es en Occidente. Anteriormente el mundo estaba pensado en dos, en Oriente y Occidente antes, ¿cierto? Cuando se habla de Occidente, se está hablando de toda Europa. Y en el Renacimiento surgen nuevas maneras de pensar, surge el yo. En la Edad Media no existía una conciencia de la individualidad. En el Renacimiento empieza ya a surgir la conciencia de individualidad y eso pues cambia y transforma mucho las artes, la ciencia, la historia, bueno. Y el Renacimiento lo que hace es que se inspira, para ellos, digamos que haya un cambio en sus modos de vida y en el arte, ellos se inspiran en los modelos clásicos, en los clásicos griegos, en la mitología griega. Ellos se inspiran en los griegos. Y eso es una fuente importante en el momento de hacer, por ejemplo, teatro. Los griegos, este es un teatro griego.
y digamos que su forma, su arquitectura, la manera en que fue construida, esto permite de que se escuche y de que haya una mejor acústica. En el teatro hay varias características, está el doblez, están los silencios, están las máscaras, hay muchísimos tipos de máscaras. Por ejemplo, en Venecia hay muchos tipos de máscaras porque allá el teatro es bastante importante. Están las máscaras que son expresivas, otras que no reflejan tantos sentimientos y se enfocan más como en el ocultamiento y en esa expresión corporal. Hay máscaras que solamente es como que cubren la mitad del rostro, centrándose únicamente en esta expresión de los ojos, en la máscara, y ya el actor o la actriz puede hacer otro tipo de representaciones con su boca, con los gestos de la boca. Las máscaras pues son importantes, el disfraz en el teatro, poder representar, ¿cierto? Y está también el juego de luz y de oscuridad. Eso se ve también, el juego de luces, de oscuridad en el teatro. El género dramático tiene unos subgéneros. Los subgéneros son la tragedia y la comedia. Acá hay un cuadro en el que vamos a establecer como esas diferencias entre una y la otra, porque los dos son géneros dramáticos, pero tienen distintos enfoques. La tragedia, por ejemplo, dice que los temas se centran en el destino, la culpa, el castigo divino, crímenes y muertes, o el conflicto entre un individuo y la ciudad. Mientras que la comedia son los temas se centran en la crítica social en forma de parodia. Eso hace la comedia. Es como esa ironía que se utiliza para poder decir verdades, algo así. En la tragedia se ve mucho en la tragedia se ve lo que es el final trágico, hay catarsis, ¿cierto? Quiere haber una liberación por medio de la palabra, por medio del movimiento del cuerpo, y hay héroes y dioses. Recordemos, por ejemplo, la Ilíada. Hay unos héroes, hay unos dioses, y esos dioses, entre todos esos dioses, unos están de acuerdo con esos héroes, otros están en contra y le hacen la vida imposible. En la comedia lo que hay es ironía, triunfa por su ingenio el personaje y representan personajes como de la avaricia, la pereza, ese tipo de personajes se ven bastante en la comedia.